trascendentales y dramáticos de la historia del cristianismo primitivo, marcando un punto de inflexión en la relación entre la naciente Iglesia y el poder imperial romano. Para comprender cabalmente las circunstancias que rodearon la trágica muerte del apóstol Pedro, es indispensable adentrarse en el complejo escenario político, social y religioso de la Roma del siglo I, un imperio en plena expansión pero también sometido a tensiones internas, crisis de identidad y una creciente necesidad de afirmar la autoridad imperial frente a cualquier elemento considerado disruptivo o subversivo. Es.wikipedia.org Nerón ascendió al trono en el año 54 después de Cristo, inicialmente mostrando una imagen de gobernante prudente y cercano al pueblo, promulgando leyes que beneficiaban a los sectores más desfavorecidos de la sociedad romana. Sin embargo, con el transcurso de los años, su carácter evolucionó hacia un egocentrismo exacerbado, marcado por caprichos, excesos y una creciente paranoia política. Esta transformación generó un clima de inestabilidad en el que cualquier grupo minoritario o disidente podía convertirse en blanco fácil para desviar la atención pública de los problemas estructurales del imperio o para satisfacer los impulsos represivos del emperador. Viteproject.com El evento catalizador de la primera persecución organizada contra los cristianos fue el Gran Incendio de Roma, que estalló en la noche del 18 al 19 de julio del año 64 después de Cristo. El fuego se propagó con rapidez devastadora, arrasando gran parte de la ciudad eterna durante 6 días consecutivos, para luego reactivarse y prolongarse por 3 días adicionales. De los 14 distritos en que se dividía Roma, 10 resultaron severamente dañados o completamente destruidos, dejando a miles de personas sin hogar y sumiendo a la población en un estado de desesperación y búsqueda de culpables. Historiaybiografías.com En medio del caos y la tragedia, surgieron rumores que implicaban directamente al propio Nerón como instigador del incendio. Según versiones populares recogidas por historiadores posteriores, el emperador habría observado las llamas desde la colina del Palatino, vestido como actor teatral y tocando su lira mientras recitaba versos sobre la destrucción de Troya, interpretando el desastre como una oportunidad para remodelar la ciudad según sus ambiciones arquitectónicas y megalómanas. Aunque el historiador Tácito, testigo presencial de los hechos, sugiere que el incendio pudo haber sido producto de un accidente, reconoce que las sospechas hacia Nerón eran generalizadas y difíciles de disipar. www.origenesdelcristianismo.com Ante la presión popular y la necesidad urgente de desviar las acusaciones que recaían sobre su persona, Nerón buscó un chivo expiatorio en el que concentrar la ira del pueblo romano. Fue entonces cuando identificó a los cristianos como los responsables del incendio. Esta elección no fue casual. Los cristianos constituían una comunidad minoritaria, marginada y mal entendida por la sociedad romana, cuyos miembros se negaban a participar en los ritos públicos del culto imperial y eran percibidos como una superstición peligrosa que amenazaba la cohesión social y religiosa del imperio. www.omnesmag.com El testimonio de Tácito en sus Anales, libro 15, capítulo 44, constituye la fuente histórica más importante y fiable sobre estos acontecimientos. El historiador romano relata que, para acallar los rumores, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Tácito explica que Cristo, de quien derivaba el nombre de este grupo, había sido ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y que aunque la dañina superstición había sido reprimida momentáneamente en Judea, resurgió con fuerza en Roma. Es el lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. www.origenesdelcristianismo.com La persecución neroniana se caracterizó por su extrema brutalidad y por el carácter espectacular de los castigos infligidos a los condenados. Los cristianos arrestados no solo eran ejecutados, sino que sus muertes se convertían en formas de entretenimiento público diseñadas para satisfacer la crueldad de las masas y la vanidad del emperador. Según Tácito, algunos fueron vestidos con pieles de fieras y entregados a perros salvajes para ser desgarrados vivos, otros fueron crucificados, y muchos más fueron untados con sustancias inflamables y utilizados como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales durante la noche. Nerón, ávido de protagonismo, participaba activamente en estos espectáculos, mezclándose con la plebe disfrazado de auriga o conduciendo su propio carro, convirtiendo el sufrimiento de los mártires en un macabro teatro de poder. www.omnesmag.com Es importante destacar que,
Aunque Tácito no simpatizaba con los cristianos, a quienes describe con términos despectivos y acusa de odio al género humano, condena explícitamente la crueldad desmedida de Nerón, señalando que, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión, ante la idea de que perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo. Esta observación revela que, incluso desde una perspectiva pagana y hostil al cristianismo, la persecución neroniana era percibida como un acto de tiranía injustificada y no como una medida legítima de justicia imperial. Desde el punto de vista jurídico, la persecución bajo Nerón no se basó en una ley específica contra el cristianismo, pues tal legislación no existía en ese momento, sino en la figura de la coercitio, es decir, la facultad discrecional de los magistrados romanos para mantener el orden público y reprimir cualquier conducta considerada peligrosa para la estabilidad del Estado. Los cristianos eran acusados de delitos comunes como sacrilegio, lesa majestad o perturbación del orden, cargos que permitían su procesamiento sin necesidad de un marco legal específico. Esta ambigüedad jurídica otorgaba a los gobernadores provinciales un amplio margen de maniobra, lo que explica por qué las persecuciones posteriores fueron esporádicas y locales hasta la promulgación de edictos imperiales más sistemáticos en el siglo III. Es.wikipedia.org. En este contexto de hostilidad generalizada y represión estatal, la figura del apóstol Pedro adquiere una dimensión particularmente significativa. Según la tradición cristiana atestiguada por fuentes patrísticas como Clemente de Roma, Orígenes y Eusebio de Cesarea, Pedro se encontraba en Roma durante la persecución neroniana, ejerciendo un liderazgo fundamental en la comunidad cristiana de la capital imperial. Su arresto, juicio y ejecución formaron parte de la ola represiva desencadenada tras el incendio, y su martirio se convirtió en un símbolo perdurable de fidelidad a Cristo frente a la tiranía del poder secular. www.vaticannews.va. La tradición sostiene que Pedro, al ser condenado a la crucifixión, pidió ser ejecutado cabeza abajo por considerarse indigno de morir de la misma manera que su Señor Jesucristo. Este gesto de humildad y reverencia ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una expresión profunda de la espiritualidad petrina y como un testimonio elocuente de la coherencia entre la enseñanza y la vida del primer líder de la Iglesia. El lugar de su ejecución, tradicionalmente identificado con el Circo de Nerón en la Colina Vaticana, se convirtió posteriormente en el emplazamiento de la Basílica de San Pedro, consolidando la conexión entre el martirio del apóstol y la centralidad de Roma en la historia del cristianismo. www.sanpedroapostol.es. Es fundamental comprender que la persecución neroniana no fue un fenómeno aislado, sino el primer capítulo de una larga historia de confrontación entre el Imperio Romano y la Iglesia cristiana. Aunque las persecuciones posteriores variarían en intensidad, motivación y alcance geográfico, el precedente establecido por Nerón, la identificación del cristianismo como una amenaza al orden imperial y la legitimación de la violencia estatal contra los creyentes, marcaría profundamente la memoria colectiva de la comunidad cristiana y moldearía su identidad como pueblo dispuesto a dar testimonio de su fe incluso a costa de la vida. www.amicidomenicani.it. Desde una perspectiva historiográfica, el estudio de la persecución neroniana plantea desafíos metodológicos importantes. Las fuentes disponibles son limitadas y, en muchos casos, están mediadas por intereses apologéticos o polemistas. Los escritos cristianos tienden a enfatizar el heroísmo de los mártires y la injusticia de sus verdugos, mientras que las fuentes paganas, como Tácito y Suetonio, aunque más objetivas en su enfoque, reflejan los prejuicios de su época hacia una religión minoritaria y mal comprendida. Por ello, los historiadores contemporáneos recomiendan una lectura crítica y contextualizada de los testimonios antiguos, evitando tanto la minimización como la exageración de los hechos, y reconociendo la complejidad de las dinámicas sociales, políticas y religiosas que configuraron este periodo crucial. Es.wikipedia.org. En conclusión, el contexto histórico de la persecución bajo Nerón nos revela un mundo en el que la fe cristiana emergía como una fuerza transformadora capaz de desafiar los fundamentos del poder imperial, pero también como una comunidad vulnerable expuesta a la violencia arbitraria del Estado. La trágica muerte del apóstol Pedro, enmarcada en este escenario de crisis y represión, no solo constituye un evento histórico de primer orden, sino también un símbolo perdurable de la resistencia espiritual frente a la opresión. Un testimonio que sigue inspirando a generaciones de creyentes y que invita a reflexionar sobre el precio de la fidelidad en tiempos de episodios más decisivos y, a la vez, más debatidos de la historia del cristianismo primitivo.
Aunque los relatos canónicos del Nuevo Testamento no narran de manera explícita su viaje a Roma, la convergencia de testimonios patrísticos, indicios textuales, evidencias arqueológicas y el análisis histórico-crítico moderno permiten reconstruir con notable solidez este momento fundacional. Comprender cómo y por qué Pedro se estableció en Roma, así como la naturaleza de su liderazgo en una comunidad cristiana ya en formación, resulta indispensable para captar la génesis de la estructura eclesial occidental y el desarrollo posterior de la tradición apostólica romana. La cuestión de si Pedro residió realmente en Roma ha sido objeto de discusión entre historiadores, teólogos y arqueólogos desde el siglo XVIII. No obstante, el consenso académico contemporáneo, compartido por especialistas de confesión católica, protestante y secular, reconoce la historicidad de su presencia en la ciudad eterna hacia la década de los años 50 a 60 DC. Las primeras atestaciones escritas provienen de la primera carta de Clemente de Roma, redactada alrededor del año 96 después de Cristo, apenas una generación después de los acontecimientos. En ella, Clemente menciona a Pedro y a Pablo como grandes ejemplos que sufrieron entre nosotros y que llegaron hasta el extremo del occidente, expresión que en el lenguaje geográfico de la época aludía inequívocamente a Roma. Poco después, Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, calle 110 DC, afirma que no pretende darles órdenes como Pedro y Pablo, lo que implica que ambos apóstoles habían ejercido autoridad en la comunidad romana. Ireneo de León, hacia el 180 después de Cristo, es aún más explícito al señalar que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo fundaron y organizaron la Iglesia en Roma. Estas referencias, tempranas, independientes y geográficamente cercanas a los hechos, gozan de un valor histórico considerable, pues preceden en siglos a cualquier formulación dogmática sobre el primado papal y reflejan una memoria viva y no elaborada con fines eclesiológicos posteriores. En el ámbito textual neotestamentario, aunque los Hechos de los Apóstoles concluyen su relato paulino en Roma sin mencionar a Pedro, la primera carta de Pedro contiene una pista significativa. Al despedirse, el autor escribe la que está en Babilonia, elegida como vosotros, os saluda. 1 P 5,13. Desde los primeros siglos, la tradición cristiana interpretó Babilonia como un código literario y teológico para referirse a Roma, ciudad vista como nuevo centro de opresión imperial y decadencia pagana, paralela a la antigua Babilonia que destruyó el Templo de Jerusalén. Esta interpretación es respaldada por el libro del Apocalipsis, donde Babilonia la Grande simboliza claramente Roma, Ap 17 a 18, y por la práctica judía y cristiana de usar nombres simbólicos para evitar la censura imperial. Además, la mención de Marcos, mi hijo en el mismo versículo concuerda con la tradición que vincula a Juan Marcos con Pedro en Roma y con la posterior autoría del segundo evangelio, basado en las predicaciones del apóstol. La cronología del viaje petrino a Roma sigue siendo objeto de reconstrucción histórica, pero los datos permiten trazar una línea plausible. Tras su milagrosa liberación de la prisión en Jerusalén, HCH 12,17, Pedro probablemente desarrolló su ministerio en Antioquía, donde la tradición lo reconoce como primer obispo antes de que Pablo llegara a la escena. Posteriormente, es muy probable que haya visitado Corinto y otras ciudades del Mediterráneo oriental, siguiendo las rutas comerciales y las diásporas judías. La expulsión de los judíos de Roma decretada por el emperador Claudio alrededor del año 49 después de Cristo, mencionada por Suetonio y confirmada por HCH 18,2, sugiere que ya existían tensiones entre cristianos y la sinagoga romana, lo que indica una presencia cristiana previa a Pedro. Cuando Claudio muere en el 54 después de Cristo y Nerón asume el poder, muchos judíos y cristianos regresan a la capital. Es en este contexto, probablemente entre los años 58 y 62 después de Cristo, cuando Pedro habría llegado a Roma, posiblemente antes o durante el mismo periodo en que Pablo escribe su carta a los romanos y es enviado como prisionero a la ciudad. La comunidad cristiana de Roma antes de la llegada de Pedro no era una entidad monolítica, sino una red de iglesias domésticas, domus ecclesiae, dispersas por los diferentes barrios de la urbe, frecuentemente vinculadas a familias judías helenizadas, libertos orientales y prosélitos gentiles. La carta a los romanos revela una comunidad teológicamente madura, organizada en torno a figuras como Prisca y Aquila, Epeneto, Andrónico y Junia, pero sin una estructura episcopal centralizada. En este entorno, el liderazgo de Pedro no se ejerció como una autoridad administrativa unificada al estilo de los obispos posteriores, sino como un ministerio apostólico de carácter pastoral,
doctrinal y unificador. Su presencia aportaba la legitimidad del testimonio ocular de la resurrección, la autoridad del líder reconocido por Jesús, Mt 16,18, y el vínculo directo con la Iglesia de Jerusalén. Pedro no fundó la Iglesia romana en el sentido de crearla desde cero, sino que la consolidó, la orientó teológicamente y le dio cohesión frente a las tensiones entre judaísmo y helenismo, entre ley y gracia, entre tradición y misión universal. La relación entre Pedro y Pablo en Roma ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos relatos antiguos, como la tradición recogidas por los Hechos apócrifos y por Eusebio, sugieren que ambos apóstoles coincidieron en la capital, aunque no necesariamente de manera prolongada. Mientras Pablo escribía desde la prisión o desarrollaba su ministerio en casas alquiladas, HCH 28,30-31, Pedro probablemente se dedicaba a la catequesis, la confirmación de comunidades locales y la atención pastoral a los creyentes perseguidos. La aparente tensión narrada en Gálatas 2,11-14, donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía por su conducta ambigua frente a los gentiles, no debe leerse como una ruptura definitiva, sino como un debate interno resuelto en el marco de la comunión apostólica. De hecho, la segunda carta de Pedro reconoce a Pablo como hermano amado y sus escritos como escrituras, 2 P 3,15-16, lo que atestigua una reconciliación y un respeto mutuo que probablemente se reforzó en Roma. La tradición posterior, que los presenta como mártires coincidentes en tiempo y espacio, refleja no solo un dato histórico, sino una teología de la complementariedad apostólica. Pedro como pilar de la unidad y la tradición, Pablo como apóstol de la universalidad y la gracia. El ejercicio del liderazgo petrino en la Roma del siglo I debe entenderse dentro de las limitaciones y realidades de una religión aún ilegal, perseguida y marginada. No existían basílicas, ni cargos eclesiásticos formales, ni estructuras jerárquicas estables. La autoridad de Pedro se manifestaba en la enseñanza oral, la celebración de la Eucaristía en las casas, la resolución de conflictos internos, la formación de presbíteros y diáconos, y la defensa de la ortodoxia frente a las primeras desviaciones gnósticas y judaizantes. Su ministerio era itinerante, carismático y centrado en el testimonio martirial, coherente con la enseñanza de Jesús sobre el servicio y la entrega de la vida. En este sentido, Pedro no actuó como un papa en el sentido medieval o moderno, sino como un apóstol fundador cuya presencia otorgó a la comunidad romana un anclaje histórico y teológico que perduraría más allá de su muerte. El contexto sociocultural de Roma también moldeó la naturaleza de su liderazgo. La ciudad era un crisol de culturas, con más de 1 millón de habitantes, donde convivían el culto imperial, los misterios orientales, el estoicismo, el epicureísmo y el judaísmo diaspórico. Los cristianos eran vistos con sospecha, se les acusaba de ateísmo, por negarse a adorar a los dioses, de incesto, por llamar hermanos a sus compañeros, y de canibalismo, por malinterpretar la Eucaristía. En este ambiente hostil, el liderazgo de Pedro adquirió un carácter de resistencia silenciosa y de consolidación interna. La red de iglesias domésticas, a menudo ubicadas en los barrios populares como el Trastevere o la Colina Vaticana, funcionaba como células de solidaridad, catequesis y resistencia espiritual. Pedro, como figura de referencia, garantizaba la continuidad con la tradición jesuánica y prevenía la fragmentación sectaria. La evidencia arqueológica corrobora, en la medida de lo posible, la tradición literaria. Las excavaciones realizadas bajo la Basílica de San Pedro en el siglo XX, dirigidas inicialmente por el arqueólogo italiano Margherita Guarducci y el sacerdote Ludwig Kaas, revelaron una necrópolis romana del siglo I, con tumbas paganas y cristianas superpuestas. En el centro, junto a la llamada Pared Roja, se encontró un edículo funerario venerado desde el siglo II, considerado por los cristianos primitivos como la tumba de Pedro. Aunque el esqueleto no pudo identificarse con certeza absoluta, una inscripción griega con las letras Petr, Eni y un fragmento óseo envuelto en un paño púrpura con trazas de tierra de Palestina, alimentan la hipótesis de que el lugar fue objeto de culto apostólico desde épocas muy tempranas. Esta veneración continua, documentada por Gaius de Roma, calle 200 DC, y por Eusebio de Cesarea, refuerza la historicidad de la presencia petrina en la colina vaticana. El legado eclesiológico de la llegada y el liderazgo de Pedro en Roma es incalculable. Su ministerio sentó las bases para que la sede romana se convirtiera, con el paso de los siglos, en un centro de unidad doctrinal, autoridad pastoral y referencia canónica. Aunque la teología del primado papal se desarrolló gradualmente,
especialmente a partir de los concilios del siglo IV y se consolidó en la Edad Media. Su raíz histórica se ancla en la memoria de que el primer apóstol, testigo de la resurrección y confesor de la fe, entregó su vida en la capital del imperio. Esta realidad no solo otorgó prestigio a la Iglesia romana, sino que también la comprometió con un ministerio de servicio, martirio y universalidad. En síntesis, la llegada de Pedro a Roma no fue un evento aislado ni legendario, sino un momento histórico documentado por múltiples fuentes tempranas, contextualizado en la dinámica misionera del cristianismo primitivo y fundamental para la organización, identidad y supervivencia de la Iglesia en Occidente. Su liderazgo, lejos de ser autoritario o institucionalizado, fue pastoral, testimonial y profundamente humano, marcado por la fidelidad a Cristo, el servicio a la comunidad y la disposición al martirio. Comprender este capítulo es esencial para evitar anacronismos, para valorar la complejidad del cristianismo naciente y para apreciar cómo la fe de un pescador de Galilea se entrelazó con la historia de Roma, dejando una huella indeleble en la intersección entre el derecho penal romano, la política imperial de Nerón y la creciente tensión entre la fe cristiana y las estructuras de poder del imperio. Aunque las fuentes históricas no nos han transmitido un acta procesal completa ni una transcripción literal del juicio, la convergencia de testimonios patrísticos, referencias literarias antiguas, evidencias arqueológicas y el conocimiento del sistema jurídico romano permiten reconstruir con notable precisión las circunstancias que rodearon el arresto, la detención, el interrogatorio y la sentencia final del Príncipe de los Apóstoles. Comprender este proceso no solo ilumina los últimos días de Pedro, sino que también revela las dinámicas de persecución, los mecanismos de control social y la naturaleza del testimonio cristiano frente a la maquinaria judicial del Estado romano. El marco jurídico de la persecución, la coercitio imperial para entender el juicio de Pedro, es indispensable situarlo en el contexto del derecho penal romano del siglo I. En aquella época, no existía una legislación específica que criminalizara el cristianismo como tal. No había un edicto imperial que prohibiera explícitamente la fe en Cristo ni que definiera doctrinalmente qué constituía ser cristiano. En su lugar, la represión se fundamentaba en la figura de la coercitio, es decir, la facultad discrecional de los